ese es el tránsito. Sí. Por eso está fluyendo bien. Bastante bien, con la lluvia acompañándole además. A la lluvia acompañando. Y estamos de esta manera iniciando esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy en la capital ha amanecido con, como diría un periodista amigo mío del Cibao, con unas harinas Una harina prolongadas, ¿verdad? Sí, comenzó la Estás madrugada. harineando en Santo Domingo y hay anuncios de que puede llover en una proporción alta del territorio nacional. Las noticias que traen los matutinos del día de hoy y que publican los informativos de radio y de televisión se refieren principalmente a lo que ocurrió ayer en la tarde en el Palacio Nacional con la tradicional rueda de prensa que ofrece el presidente Luis Abinader y que le han llamado la semanal. El presidente Abinader, entre otras cosas, se centró, y parece que ese era su objetivo principal ayer, en proyectar el desarrollo económico y social de la República Dominicana para los próximos años. Se hablaba hasta de 12, 15, 20 años. 2036. Y esto pues decía algo muy optimista, que la gente va a ver si se cumple o no, duplicar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en la República Dominicana, triplicar los salarios, una meta importante, ¿verdad? Eso agrada a quienes vivimos de un salario, a la clase trabajadora, que esas fueron algunas de las proyecciones que hizo el presidente. Habló también del tema energético, y del tema energético hay que sacarle un punto aparte a porque la situación energética se ha complicado en las últimas semanas, por un lado, con las revelaciones de los altos índices de pérdidas que tienen las sedes. Las sedes son las 3 empresas distribuidoras de energía que están en manos del Estado, las 3. Por un lado, la más grave de todas es la EDESTE, cuyas pérdidas superan el 40-42% de la energía que sirven. Pero en situaciones parecidas están las otras. La menos es la del norte, increíblemente, la Edenorte. Y Edesur nos trae ahora también, además de este cuestionamiento, una situación, y es que ha abandonado el cargo, el director, oficialmente ha abandonado el cargo. Dicen que ayer estuvo en Palacio Nacional y que le hicieron despedida en Edesur a Milton Morrison, amigo tuyo, Stalin. Un gran amigo, sí. Un gran amigo tuyo, que no ha tenido éxito, no tuvo éxito en la gerencia de esa empresa, y bueno, hay complicaciones. Pero el presidente habló de ese tema y dijo que viene una reforma. Viene una reforma de manera conjunta con el resto de reformas que está planteando, pero una especialmente concentrada en los temas del sector energético en el país. Y importante, Adalberto, sobre todo cuando puntualizaba los índices porcentuales que está suministrando en este momento al país desde la perspectiva de la generación, que bien es cierto, no le cambian la realidad porque seguimos eventualmente viéndolo, aunque sea por los afanes de la temporada y el calor, el tema de esos apagones ya más puntualizados, pero no menos cierto es que hemos avanzado. Puede constatarse un avance. Así es, pero hay problemas serios en el sector energético. El gobierno no ha avanzado mucho ahí. El elemento positivo que se puede decir es que los apagones en los barrios han disminuido. Sí. Y han disminuido porque había una política que se mantenía, que era equivocada. Y era que para ahorrar dinero, para decir estamos ahorrando y estamos recaudando dinero, entonces cuando había la necesidad de reducir los gastos en energía, entonces se apagaban plantas y se apagaban sectores. Y eso afectaba a los más pobres. Ahora, y de manera directa también al gobierno. Pero no ha avanzado la organización de eso, no ha avanzado la eficiencia, y parece que el gobierno está obligado a entrarle. Aquí también dijo la semana pasada el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que ya habían comenzado a ubicar temas que con y sin reforma había que abordarlo rápidamente. Y qué bueno que sea así, porque ¿cuál es el tema que tenemos hoy?
Señores, la producción de energía, teóricamente, es equivalente a la demanda. La capacidad productiva que tenemos de energía es equivalente a la demanda. ¿Y qué resulta? Que cuando hay algún problema en la producción o en la distribución, automáticamente eso se traduce en apagones. Y el problema es como el de ahora, que salió una planta para mantenimiento de la de Punta Catalina. Eso te crea un déficit. Pero lo otro es que hay problemas cuando hay calor, época de calor como hay ahora, que se calientan más las redes de distribución y algunas explotan, y explotan transformadores, etc. Entonces eso agudiza. Con el aumento del consumo agudiza, agudiza. Y ese es el tema que están planteando ahora. ¿Cómo afrontarlo? El gobierno está apostando a aumentar la generación, pero eso requiere tiempo. Sí, por ejemplo, las plantas ya duran hasta 3 años, de los que ya han encargado, duran hasta 3 años para pero llegar. fíjate lo lento que va ese proceso bueno, el gobierno diría que está acelerado, pero para los ciudadanos eso está lento. Lo de la instalación de las plantas de Valle de Manzanillo, que es el proyecto más importante, más relevante. Como lo fue Punta Catalina, porque hay que reconocerle el mérito a Danilo Medina de que apostó por aumentar la generación. Invirtió, bueno, eso fue el principal proyecto del gobierno. Ahí el tema estuvo en el manejo de los contratos, porque la verdad que desde el principio se le acusó de que no fue la mejor manera. Y el tipo de producción de energía también que utilizó en el proyecto. Pero creo que tienes razón. Sí, en ese momento, si no lo hace así, obviamente el país estuviera apagado de nuevo. Te estamos hablando en la energía térmica, que es cierto que los países desarrollados y el mundo han avanzado y han puesto. Pero ellos tienen energía térmica, todos lo sustentan, y nosotros teníamos que hacer una inversión así. Ahí el principal problema estuvo en el manejo de las contratas y de las compañías, pero fue una decisión correcta instalarla, porque si no, que fuera este país ahora. Si con todo eso tenemos la limitante. Pero venga acá, eso es igual que lo que está haciendo el gobierno en Manzanillo. Si no se instalan ahora, ¿y qué va a hacer dentro de poco tiempo? Sí. Si lo que estamos es, en el mejor de los casos, estamos igual, producimos lo que consumimos. Y en este contexto, estar igual es estar en deficiencia. Exactamente. Indiscutible. Ese es un tema. El otro tema que también fue abordado por el presidente ayer es el tema relativo a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Que tiene varios frentes. Gracias a la periodista Doris Pantaleón, que hizo un reportaje, un magnífico reportaje sobre cómo andan los trabajos ahí, el atraso que está ahí. Y gracias a la valentía que tiene José Joaquín Puello, que no tiene pelo en la lengua ese caballero, él dice la verdad tal cual él es. Él es el director, él es el administrador, se supone, el director de esa ciudad que estaba medio talle. Y dijo claramente que sí tenía que ponerse. Entonces hay retraso significativo y la principal responsabilidad de ese retraso recae en el Ministerio de la Vivienda, que no ha sido diligente en eso. Y está todavía, y lo hizo ayer en el propio Palacio Nacional, atribuyendo el retraso a la empresa contratista y al gobierno pasado. Cierto que se detectaron ahí actos de corrupción, un uso inadecuado de los recursos que se han invertido, que son 18,000 millones de pesos. Todo eso es cierto. Pero nada justifica que a 4 años no se haya podido del gobierno no se haya podido terminar una obra tan importante, que dicen no era un 2% que le faltaba, sino un 20% o un 18%. Sí, pero un 18% en el tiempo que va era necesario. Y planteaba que en este momento se encuentra al 85%. Claro. Así que como quiera va bueno, hay algo interesante. La propia Doris fue ayer a la plaza y vio a mucha gente del Ministerio de Medio Ambiente trabajando, moviendo. Está pasando, y el hecho de que se trate el más alto nivel, que el presidente lo invite para que le explique a los periodistas y para que se involucre con los periodistas, el ministro de la Vivienda. De la Vivienda, es un paso importantísimo. Es un paso importantísimo. Y otra vez, aquí viene, hay que resaltar el rol que pueden jugar los medios de comunicación cuando asumen con responsabilidad su papel.
Fíjate, una periodista hace que el país entero mire hacia un tema. Y qué bueno que sea. A un tema que afecta además a tanta gente. Porque lo que se ha evidenciado, esto es en la forma macro, pero otro de los puntos también, Adalberto, tenía que ver con los equipos que ya se habían comprado. No, porque el tema es que compraron equipo antes de terminar la obra. Compraron equipo antes de terminar la obra y lo compraron empresas que tienen proveedores únicos en República Dominicana y que para utilizarlo y para poder ejecutar trabajo con ellos tienen que pagarle. Ahí había una mafia. Pero es increíble. Había una mafia que estaba funcionando ahí. Fíjate que de eso está acusado el hermano de Danilo Medina. Sí, eso es uno de los. Una mafia porque ¿cómo es posible que alguien sea experto en construcción de obras? Que alguien sea experto en equipo médico y que alguien también sea una misma empresa, sea experto en capacitación para el uso de las herramientas. Exacto. Eso es obviamente que haya habido una irregularidad enorme. Hay un favoritismo, hay unas concesiones inadecuadas. Todo el país pudo verlo menos ahí. Así es. De eso no hay duda. Y el gobierno, al tratar de que eso se repare, está haciendo lo correcto. Lo único que no puede implicar sacrificar a los usuarios de un servicio. Sí, ese es el gran atisbo, pero en este caso hay que reconocer que el procedimiento del sometimiento de esta empresa es lo más oportuno, porque de lo contrario habría una condición. Pero ¿por qué someterla ahora si ya lo detectamos con tiempo? Porque ahora fue que pusimos el dedo en la llaga. Bueno, ahora la van a someter a la justicia. Claro que esta empresa se ha burlado porque hicieron un acuerdo antes de someterlo a la justicia. Y también volvió y lo incumplió. Esa es la realidad. Por otra parte, para concluir este segmento, hay dos temitas que están en la palestra. Uno, el COVID. Damas y caballeros, el COVID ha resurgido y se está propagando por todo el territorio nacional. Cuídense, que detrás de eso de que es una gripe mala. La gripe mala que anda, como le han denominado. Es COVID, en la mayoría de los casos. También influenza, pero en la mayoría de los casos pero se contagia, es contagioso. En ambos casos son contagiosos. Y hay que cuidarse. Hay mucha gente que tiene COVID. Yo conozco amigos entrañables que tienen COVID. Y en los trabajos, las bajas laborales por el tema del COVID, porque además está dando con contundencia. Los efectos son bastante lacerantes para la gente con el malestar corporal y las condiciones de fiebre. Hay mucha gente conocida que le ha dado COVID. Algunos no lo dicen. Bueno, una de las conocidas es Altagracia Salazar. Está cobiada. Está cobiada, según nos han informado. Bueno, pronta recuperación para ella y para toda la gente que está afectada por eso. Y el otro, ya para concluir, es el pastor John Manuel Castillo Ortega, el de los Alcarrizos. Ese mismo. De la Iglesia Libre. Ese caballero está acusado por la madre de dos niñas, de 3 niñas que había violado de manera sistemática en la propia iglesia. Óyeme, ¿qué acusación? En la propia iglesia. Y el Ministerio Público se vio obligado a intervenir en este caso y someterlo a la justicia. Y la medida que le pusieron fue una medida de coerción. No está preso, está detenido. Sí, económica, de hecho, inicialmente la económica, exacto. Eso fue lo que explícame. Iba para y además de eso, Alberto, importante porque ayer, precisamente, su propia abogada, la propia abogada de la defensa, además de las representantes del Ministerio Público, alertaban de que iban a ser presentadas otras 4 denuncias que ya habían sido contactadas de otras menores de edad, también de la misma zona. Y cual si fuera poco, una persona allegada a la familia, en este caso de Joan Manuel Castillo Ortega, que también entonces daba la información, esta tiene ya 26 años, pero daba la información que siendo menor, tanto ella como una prima suya habían sido abusadas por el pastor. Virgen de la Altagracia, gran poder de Dios, justicia dominicana. Es una condición difícil, pero yo quisiera, Alberto, enfocar esto no solamente a la justicia dominicana, sino también a la institucionalidad vinculada a la religiosidad. Porque el caso de pastores y el caso de padres, de sacerdotes, con violaciones sexuales a menores de edad, cada vez, o sea, ya no resultan tan extraños para la sociedad dominicana como para el mundo. Pero en el caso particular, ayer yo hacía el ejercicio y me pareció y me llamó poderosamente la atención. Miren, casos que han sido condenados, que ya tienen condena. En el caso de Joan Castillo no tiene condena todavía, pero Brian Delgado en el 2024 también fue presentado y ya tiene una condena, tiene medida de coerción.
tiene medida de coerción en este caso, no condena. Manuel Valdés en el 2023, Narciso Lajara 2023, José Santana en el 2022, Lorenzo Silverio Almonte en el 2022, Junior Beltrés en el 2019, Melvin Quiroz en el 2017 y Simón Ramírez en el 2013. Es decir, hay unos números significativos y yo creo que esto es muy importante que se tome en cuenta porque estamos hablando de gente que tiene una representación de poder alta delante de mujeres y de infantes. Y ojalá organizaciones como el CODUE, que la vemos pronunciarse también de manera tan radical frente a otros problemas sociales, quizás de mayor relevancia para ellos, pero para esto no. Ah, sí, deben de... Ni esta boca Al contrario, hay algunos que están interviniendo como tratando de justificarle, pasándole paño tibio a la situación. Pero lo cierto es, damas y caballeros, que las iglesias, y sobre todo las iglesias evangélicas, deberían tener reglas mucho más claras, porque aquí cualquiera forma una iglesia. No es como la católica. La católica hay que estudiar. Cualquiera se inspira, sueña y mañana tiene hay que estudiar y hay una jerarquía claramente establecida para supervisar a los sacerdotes en la iglesia católica. Pero las iglesias evangélicas no. En cualquier barrio llega un salta para atrás y con 10 gente forma una iglesia. Dice que es pastor. Tenía y la legaliza. 100 y pico de feligreses. Sí. Organizados. Pero no hay iglesias que son mucho más grandes. Pero estoy diciendo la realidad, lo que estamos viendo en muchos pueblos. Y resulta que cualquiera, te estoy diciendo cualquiera, la forma y ahí anda con su iglesia y encuentra gente que le sigue. En efecto. Y cometen fechoría, porque además piden como cosa loca. Sobre todo al Estado. A los políticos de la zona, del Estado. Y eso no tiene ninguna regulación, porque se incluyen como organizaciones sin fines de lucro, generalmente. Damas y caballeros, vamos a hacer una pausa, con el permiso de ustedes, y al regresar vamos a tener entrevista en primer plano, hoy con la participación de Manolo Tavares Mirabal. Él es un líder del sector arrocero de la República Dominicana y del sector agropecuario en sentido general. Con él vamos a conversar sobre ambas temáticas, agropecuaria y arroz. Recuerde que usted puede acceder a todo el contenido que se produce en esta Matutino Teleantillas. Aquí puede acceder a ellos a través de las diferentes plataformas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube.